Tiempo, qué alegría verte. Bueno, un gusto tenerlos aquí, un gusto que nos reunamos y un honor, porque hoy tenemos a una persona que no solamente como coach es reconocido, sino que realmente creo que hace una diferencia en la vida de la gente a la que se acerca. Como amigo, como compañía, realmente es una persona excepcional. Y Leo Wolk ustedes saben que es Master Coach reconocido por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, está certificado por la ICF como PCC, es un psicólogo que no ha abandonado la psicología del todo, pero además ha sabido hacer una muy buena interacción entre lo sistémico, lo ontológico, el psicodrama, lo organizacional, la parte de grupos, y bueno, tiene programas que se dictan en muchos países. Argentina es su base, pero está en Estados Unidos, estuvo en Dinamarca, en Italia, en España, en Brasil. Obviamente viene a Perú, a México, a Venezuela, a Colombia, a Uruguay, a Panamá, a Chile. Así que realmente es un hombre muy conocido y creo que más lo conocen porque ha tenido la generosidad de escribir algunos libros muy bellos. Creo que el más conocido de todos es El arte de soplar brasas, ¿no? Coaching, el arte de soplar brasas, que realmente se ha tornado un ícono dentro del mundo del coaching. Luego tiene el coaching, el arte de soplar brasas en acción, y después ha escrito hace como 2 o 3 años el coaching para coaches, en donde lo que muestra, y creo que fue un pionero en el tema del valor de la supervisión, y le pone un orden a la supervisión, que yo creo que es algo fundamental dentro del coaching, que nosotros no dejemos de recordar que siempre vamos a coachear desde lo que podemos y desde lo que escuchamos. Entonces, tener a alguien que también nos escuche a nosotros permite conversaciones que nos permitan ampliar nuestra mirada, nuestra relación con los clientes y con nuestros propios juicios cuando estamos trabajando. Así que no los quiero distraer más, los dejo en manos de Leo, que sé que va a hacer maravillas con ustedes. Leo, el micrófono es tuyo. Bien, bien. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Cada vez que me presentas, siento como cierto pudor el escuchar hablar de mí. En realidad estoy muy agradecido contigo, estoy muy agradecido con Acto y estoy muy agradecido con todos los que en este momento están conectados y que van a conversar conmigo. Fundamentalmente porque Elena me decía hace un ratito que cada uno de ustedes estaba ahí desde el amor, y yo entiendo que es así, pero también desde algo muy importante como es el deseo permanente de seguir aprendiendo. Y a mí me apasiona hacer esto, les agradezco que estén ahí, porque si hay algo que me apasiona es poder compartir aprendizajes y tener del otro lado gente que tiene hambre de aprender, ¿no? Así que muchas gracias por estar ahí. Conversando también con Elena y varios de ustedes que me conocen, yo últimamente no doy conferencias así armadas, porque después lo vamos a ver cuando hablemos de psicodrama y de técnicas dramáticas y de Moreno, donde para Moreno, que fue el creador del psicodrama, el concepto de espontaneidad y creatividad eran dos conceptos claves en sus desarrollos teóricos, ¿no? Y cuando doy conferencias así un poco armadas, pierdo esa espontaneidad que para mí es muy necesaria, y en general hace ya bastante tiempo que mis conferencias las voy construyendo junto con ustedes a partir del diálogo. Tengo algunas ideas ya prediseñadas y pensadas como para darle un cierto orden. Entonces yo lo que les invito a partir de ahora es hacer una co-elaboración, una co-construcción de esto que vamos a hacer. Yo voy a hacer una introducción teórica y por ahí voy a compartir con ustedes algunos ejemplos.
y después, en lugar de esperar los 10 minutos finales para preguntas, los voy a invitar a que me ayuden a partir de las preguntas y de las inquietudes que ustedes tengan para prestarme, y a partir de eso yo poder hacer los desarrollos teóricos, conceptuales y prácticos, inclusive algún ejercicio que quieran que pueda compartir con ustedes. Entonces, empiezo yo y en algún momento voy a abrir la conversación para las preguntas. Vayan pensando cuando les surjan, a partir de lo que yo digo, algunos interrogantes e inquietudes, basados en esto que muchas veces preguntamos en el coaching, sino siempre, que ¿qué es lo que quieres llevarte de este encuentro que vamos a tener en este momento? Yo estoy con toda la disposición para ofrecerme como una propuesta, y espero de vos o de ti esa pregunta que me permita a mí seguir construyendo en el pensamiento. Tengo aquí un papelito que me va a ayudar en el orden de lo que quiero ir presentándoles. Para empezar, ayer estaba revisando algunos materiales y vi uno que yo había escrito en algún momento tomando palabras de distintas fuentes en las cuales aprendí, y hay una que es del Evangelio de San Juan. Después, cuando hable de Moreno, van a ver también la importancia que tiene la religión en lo que son técnicas dramáticas. Y una frase del Evangelio de San Juan que dice: en el principio fue el verbo. Recuerden esto, en el principio fue el verbo. En el Fausto de Goethe dice: en el principio fue el acto. Y Moreno, creador del psicodrama, dice: al principio fue el encuentro. Estamos hablando de verbo, de acto, de encuentro, estamos hablando de palabra, de acción, de emociones, de corporalidad, de todo lo que hace al mundo en el cual nosotros vivimos y desarrollamos nuestra práctica como coaches. De lo que vamos a hablar es esto, ¿no? De técnicas dramáticas aplicadas para el coaching, como técnicas que pueden ser aplicadas por el coach, y en relación a las 11 competencias de ICF. En principio quiero contarles un poco, hay una frase de Kurt Lewin que a mí me gusta mucho, que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Por eso, antes de pasar a cosas más prácticas, quería contarles un poco la historia de las bases de lo que es el psicodrama. La otra cosa que estoy pensando en este momento, ¿por qué elegí este tema? Porque yo podría estar hablando de mi último libro, de hablar de lo que es la supervisión, del mentoring, de cosas del coaching, pero elegí este tema porque pensé que para ustedes podría ser algo más novedoso, algo menos conocido, y que podría serles de utilidad para la práctica. Esas son las razones que me llevaron a elegir este tema. Paso a contarles un poquito los orígenes y las bases teóricas en las cuales se fundamenta todo esto que tiene que ver con la acción. Porque drama es acción. Y yo entiendo el coaching, e ICF también entiende el coaching como un proceso de aprendizaje, entendiendo que aprender es expandir capacidad de acción efectiva a partir de una transformación del observador que cada uno es. Y Moreno, Jacobo Levi Moreno, nace en 1890, fallece en 1974, nace en Rumania. El origen de su apellido no era Moreno, sino que era Morenu, de ahí el rumano, apellido que fue cambiado por sus ancestros en la época de la Inquisición. De Moreno pasó a ser Moreno, se latinizó, ¿no es cierto? Él nace en Viena, en Rumania, pero después su familia se traslada a Viena, a la Viena de Freud, donde coinciden en el mismo momento, en los mismos años, estaba Freud desarrollando lo que era el psicoanálisis, dirigido a lo que era la relación bipersonal,
y Moreno, que era un médico, empieza a desarrollar esto del psicodrama y de las técnicas dramáticas, pero vinculado mucho más a lo grupal. Hoy podríamos estar hablando también tanto de lo grupal como de los equipos. Y empieza con esto desde muy joven. Dicen que tuvo un solo encuentro con Freud, en el cual, entre otras cosas, Moreno le dijo, así, le decía: doctor, mientras usted interpreta los sueños de sus pacientes, yo invito a los míos a soñar. Era un loco muy creativo, a veces fue incomprendido, por cosas que ahora les voy a contar, ¿no? Moreno en el año 1925 emigra a los Estados Unidos y fallece en Beacon, una ciudad muy próxima a Nueva York, como les dije, en el año 1974. Me gustaría contarles un poco cuáles son las fuentes de donde abreva el psicodrama y a partir de las cuales Moreno desarrolló su teoría. Una de ellas fue el teatro, pero el teatro no escrito, sino el teatro vivido, el teatro espontáneo. Por eso es que una de las cosas geniales que él hizo creó lo que llamaba el teatro de la espontaneidad, donde alquiló una sala allí en Viena, donde invitaba al público, a cualquiera que quisiera entrar. Era una actividad abierta al público. Yo lo he hecho esto, lo he reproducido aquí en Argentina, también en el Centro Cultural San Martín, donde lo hemos hecho con la gente que asistía ahí a la sala, e invitaba a la gente del público a presentar historias, a que contara historias, y aquel que contaba historias, después él ofrecía la posibilidad de, entre el público, quién quería ofrecerse como actor, ¿no? Y de ahí salían los actores y representaban aquella historia que esa persona desconocida se había abierto a compartir con otros. Y ahí Moreno hacía sus intervenciones. Esto mismo después lo hizo trabajando ya por ejemplo, con prostitutas, trabajaba con los reclusos en las cárceles, trabajaba con niños en los parques. Entonces, una de las fuentes de Moreno, les contaba, son tres las fuentes que podríamos hablar, ¿no? Una es el teatro, la otra es toda la conceptualización de lo que es grupo, psicoterapia y la sociología. Moreno es el creador, por ejemplo, del test sociométrico. A él le interesaba mucho todo lo que tiene que ver con lo grupal y los equipos, y yo de hecho aplico esto muchísimo, tanto a los grupos en psicoterapia, como cuando trabajo con equipos en organizaciones de todo tipo, ya sea empresas, hospitales, que sigo haciendo trabajo para hospitales, para escuelas, para ámbitos educativos. Entonces teníamos el teatro, el grupo, la psicoterapia, la psicología y también la religión. Esto era muy importante para él. Moreno comulgaba con una orientación, con una rama del judaísmo que se llama el hasidismo, los hasidim. Y es muy interesante porque tiene muchísimo que ver con nosotros, con el coaching, es increíble, a veces yo lo pienso, la actualidad que tienen los conceptos morenianos en el día a día, porque lo que promulgaba el hasidismo era algo así como encontrar a Dios en cada acto de la vida cotidiana, ¿no? Una de las cosas que hacían estas personas, estos rabinos y esta gente, era no practicaban en un ámbito cerrado como una iglesia o un templo, sino que propugnaban encontrarse con Dios directamente en lugares abiertos, en los parques, en los bosques, en cualquier lado, y decía un poco, porque de esa manera no había un techo que se interpusiera entre Dios y uno mismo, ¿no?
Pero cuando habla de Dios, no solamente habla de Dios, esto es súper interesante, a mí me emociona mucho compartir esto, porque en esto fue el poco comprendido. A veces yo hago bromas con mis alumnos y digo, yo soy Dios, ¿no? Y aparentemente lo digo desde la arrogancia, pero en realidad no estoy diciendo ni más ni menos que lo que Moreno decía, que es encontrar a Dios en cada acto de la vida cotidiana, pero encontrar a ese Dios que cada uno es. Porque cuando hablamos de ser a imagen y semejanza de Dios, decía, alguien lo vio a Dios, podemos tener una imagen, a lo mejor es un señor con barba blanca, algunos dicen que Dios, y yo creo bastante en eso, que Dios en realidad ha sido mujer o es mujer, pero la imagen y semejanza de Dios nadie lo ha visto de verdad, sino que hay ese aspecto de Dios a lo que él apunta, que es el ser creador. Hay un Dios que ha creado y que ha creado a partir de la palabra, ¿no? Y hágase la luz, y se hicieron los océanos, y se hizo la tierra, y se hizo esto, y se hizo lo otro, y esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el poder creador de la palabra, y cuando yo hablo de soplar brasas, en realidad estoy haciendo referencia a eso, a encontrar ese aspecto creador que cada uno de nosotros tiene, y poder encontrarse con ese Dios que cada uno es, ¿no? Estos son los tres, digamos, las tres fuentes en las cuales se empieza a construir el psicodrama. A partir de ahí, puedo presentarles algunos conceptos teóricos que son muy, muy importantes, ¿no? Para Moreno, una de las bases conceptuales del pensamiento filosófico de Moreno es el concepto de encuentro. Y fíjense y vayan ustedes haciendo la relación que esto tiene que ver con el encuentro que tenemos con el otro, ¿no? Es el encuentro con uno mismo y es el encuentro con el otro en esa sesión de coaching, y que puede ser el encuentro con los otros cuando estamos trabajando con un equipo. Cuando él habla del encuentro, habla de la integración del ser en relación a los demás. Para él este concepto de encuentro es muy importante. Para él el encuentro es la unión, es el acercamiento entre los individuos. Hoy muchas veces nosotros hablamos del respeto, ¿no? Hablamos del respeto como el respeto del otro como un legítimo otro. Y cuando hacemos eso no hacemos otra cosa que hablar de los atributos de este Dios moreniano, que es la subjetividad y la creatividad. Los conceptos, Moreno aprende mucho, o hay mucho de Moreno que viene de la filosofía, viene del pensamiento de Kierkegaard, de Schiller, y fundamentalmente también de Martin Buber. Ustedes saben, muy brevemente, para aquellos que no lo sepan, les puedo contar, Martin Buber habla mucho del yo-tú y el yo-ello, ¿no? Y dice que la relación del hombre con el otro, o del ser con un otro, es esa relación que llamamos el yo-tú. Y la relación con las cosas la llama el yo-ello, el yo-elio. Y lo que propugna Moreno, a través de las palabras de Buber también, es ese intercambio personal con el otro a través del diálogo para poder encontrarse el yo y el tú. Y esto lo traduce hay como un versito, no sé cómo llamarlo, un verso, una frase que son muy, muy conocidas de Moreno, que dice, habla del encuentro como un encuentro de a dos, ojo a ojo, rostro a rostro. Y dice, y cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y los pondré en lugar de los míos, y tú tomarás mis ojos y los pondrás en el lugar de los tuyos. Y en ese momento yo te miraré con tus ojos y tú me mirarás con los míos. Y esto, si lo piensan medio segundo, desde esta filosofía lo que estamos haciendo es hablar de ese encuentro con el otro que tenemos en el diálogo,
de poder observar a un otro, de la empatía con el otro, ¿no? De poder observarlo al otro, pero dentro de los zapatos del otro, y poder entenderlo aunque no acuerde, porque comprenderlo no es acordar con el otro, pero estamos hablando de todos los conceptos con los que nosotros día a día nos encontramos en nuestro trabajo profesional y que están en relación con las competencias que todos conocemos. También ahí podemos entender el concepto de modelos mentales, de sistemas de creencias, ¿no? ¿Cuántos de ustedes repiten esta frase de no vemos el mundo como es, sino como somos? También una frase antiquísima esta, que se encuentra en el libro del Talmud, ¿no? Que es una exégesis del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y para mí, coaching es eso. Coaching es el encuentro, es la posibilidad que abrimos para que una persona pueda observarse y observar el mundo, transformarse para observar el mundo desde otro lugar, desde la empatía, desde el amor, desde el diálogo, para encontrar para encontrarse con los propios deseos y también con los deseos del otro, que viene a buscarnos por eso, porque hay algo que no está pudiendo y que espera encontrarlo en ese encuentro. Entonces, uno de los conceptos es el de... Hasta aquí quiero chequear si me estoy haciendo entender bien, no sé si alguno me puede decir. ¿Me hago entender bien? Clarísimo. Espectacular. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Excelente. Excelente. Y están fascinados, díganme que están fascinados, que están... Estamos fascinados. Mucho. Bueno, gracias. Sigue hablando. Gracias por estar ahí. Bueno, el otro concepto fundamental de la teoría moreniana es el concepto, este es un concepto medular en la obra de Moreno, es el de espontaneidad y creatividad. Espontaneidad viene, ustedes saben, los que me conocen, yo siento fascinación por las palabras. El origen de la palabra espontaneidad significa sua sponte. Sua sponte significa desde adentro. Y espontaneidad y creatividad tienen un enorme significado, sobre todo para los que trabajamos con equipos y permanentemente estamos hablando con la gente de los roles, del rol que tiene en una organización, del rol que tiene en su familia, del rol que tiene en su equipo, para la teoría de los roles que también desarrolla Moreno, ¿no? Y él define espontaneidad como la respuesta adecuada a una nueva situación o sería la respuesta adecuada a una situación antigua frente a la cual no tenía posibilidad de respuesta. Fíjense si esto no tiene que ver con coaching, y él ya lo habla en el año 1900. Es encontrar una nueva respuesta frente a algo que no estoy pudiendo y que no estoy consiguiendo. Y esta espontaneidad no es, bueno, tenés que ser espontáneo y tenés que decir cualquier cosa y tenés que hablar cualquier cosa, sino que se trata de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente, de poder encontrar una nueva respuesta en determinado momento, pero también poder hacerlo desde nuestros valores, desde nuestra ética, desde nuestra moral, si quieren. No es hacer lo que sea, sino entendiéndonos como parte de un sistema, como parte de una sociedad y como seres que hemos venido a este mundo para alguna misión. Y él dice que a mayor espontaneidad se van a dar las mayores posibilidades de la expresión de la creatividad. Necesitamos esa espontaneidad, que espontaneidad y creatividad, dice él, son dos aspectos que todos traemos al nacer. Lo que pasa es que después en el desarrollo de nuestra vida y en función de normas y en función de culturas, la vamos perdiendo, ¿no? O
se van transformando como en grises, y de ahí también el concepto de soplar brasas que ustedes me han leído, ¿no? Es el rol del coach para poder soplar brasas con esta espontaneidad y creatividad que todo ser humano trae desde el inicio de su vida. Hay un concepto que me parece que puede resultarles interesante. Un libro, una sinfonía, una pintura, él dice que eso no es creatividad, eso es el resultado de la creatividad. Y a ese resultado de la creatividad, a todo lo ya hecho, él lo llama conservas culturales. Un libro sería una conserva cultural. No es para descalificar, la palabra conserva cultural no es descalificadora, sino que tiene el sentido de decir que eso que hemos podido producir es el producto de la creatividad. La conserva es podríamos decir en otras palabras, es el no cambio. En cambio, la creatividad es el cambio mismo, e invita a eso permanentemente. Nosotros permanentemente cuando trabajamos desde nuestro rol, vuelvo a decir, lo que estamos trabajando es con esto. ¿Cuántas veces, si no siempre, le decimos, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué acciones? ¿Qué seguimiento de acciones hacemos nosotros desde una de nuestras competencias? ¿Qué pasa con esa promesa de acción? ¿Cuánta creatividad hay en esa acción? Tanto de una persona como de un equipo, ¿no? Y desde la teoría moreniana hay como un reclamo de aprendizaje de acciones a partir de esta transformación del ser, y cómo esas mismas acciones a su vez influyen en la misma transformación, condicionan esta misma transformación. Otro de los conceptos de Moreno es, aquí ya tengo alguna duda, aquí, cuando habla de creatividad, ahora estoy pensando en esto, Moreno habla, esto lo vincula también con esto que viene de la religión, porque dice que se trata de reconectar al ser humano con su Dios perdido. Dios en tanto creador, ¿no es cierto? Y asumir la responsabilidad de ser co-creadores desde la incompletud. A mí me gusta mucho, ustedes ya, algunos que me han escuchado, a mí me gusta jugar con esto que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la pregunta es, ¿pero con quién hablaba Dios si en ese momento no, él estaba creando? Algunos dicen que estaba hablando con los ángeles, otros dicen, un padre, un cura que estaba en una de mis exposiciones, dijo, no, Leo, mira, yo tengo algo para aportarte. Yo, sí, ¿cómo no? Me dice, no, estaba hablando con la Trinidad, con la Santa Trinidad. Otros dicen que hablaba con seres de otros planetas. Y a mí me gusta un concepto moreniano que dice que Dios estaba hablando con el mismo hombre. Y le decía, yo, Dios creador, puedo hacer al hombre perfecto. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque le voy a dar toda una vida para que pueda elegir y sea co-creador en esta mi obra. ¿Sí? Y a mí me parece, me fascina esa explicación, ¿no? Puede que sea verdad, no sea verdad, es la que viene conmigo, es la que a mí me hace sentir bien, y es desde la cual también yo puedo entender que estoy haciendo la tarea que hago y la profesión que elegí hacer y la misión que estoy haciendo en esta vida, ¿no? Y después hay 3 conceptitos más, un poco más difíciles de entender, que requeriría de mucho más tiempo, que es, los conceptos son, está pasando un avión por aquí cerquita y
paro 3 minutos para... los conceptos son locus, L-O-C-U-S, matriz y status nascendi. Locus, matriz y status nascendi, ¿no? Y les leo, así, aquí sí tengo, pues, esto lo escribí, entonces quería compartirlo con ustedes para no hacer muy largo esto. Un caso que escribí, se trata de Javier. Javier es un ejecutivo, trabaja en una organización, en una empresa, es un hombre de 34 años, y viene a la consulta de coaching, estoy leyendo, ¿sí? Consulta por coaching expresando con cierto aire de suficiencia tener dificultades de relación con sus compañeros. Y esto no lo reconoce él mismo, él esto no lo reconocía, sino que lo que hace es, dicen de mí que yo soy un tipo complicado, que me pasa esto, lo otro. Tomo algunas cosas del coaching y digo, bueno, yo genero el contexto, definimos los objetivos, qué es lo que vamos a trabajar, y de las indagaciones en Javier, surge que él es una persona que no pide ayuda, no comparte, no muestra necesidad, y esto de no compartir, no ayudar, no pide ayuda, no muestra necesidad, le trae serias consecuencias no solo en relación con los otros, sino que también estaba impactando en los resultados. Yo hablo de 3 áreas de resultado: la tarea, el yo y la relación con otros, ¿no? Esta situación no es nueva, sino que es una reiteración de lo que también le pasaba en otros empleos que tenía antes. En sesiones posteriores, ya promediando el proceso de coaching, habían sido unas 12 sesiones que yo había contratado con él, lo invito a reflexionar acerca de cuánto creía él que había comenzado a tener esta actitud. ¿Cuándo cree él que había comenzado a tener esta actitud? Respondiendo a mi invitación, reconoce que esto le sucedía también en su casa, con su esposa, con la familia, ya le ocurría esto siendo estudiante, con amistades. Y aquí, esto es muy importante creo para ustedes porque tiene que ver con nuestra tarea. Yo pienso mucho en escenas, y ustedes saben que hay de pronto alguna palabra que nos resuena, algo en el discurso del otro que particularmente llama nuestra atención, de esto hablo en el último libro, y yo digo, ¿por qué esta palabra me resonó? Y entonces la tomo, y él dice algo que a mí me resultó clave. En esta escucha, esto que yo les estoy diciendo, ¿qué me pasa? En ese momento estoy no solamente escuchando, hay ideas, hay pensamientos, hay reflexiones, sino que también hay registros internos del coachee que él me puede compartir, como, yo qué sé, tengo el estómago revuelto, tengo un dolor aquí en el pecho, hay emociones, puede haber enojo, puede haber culpa, puede haber tristeza, hay corporalidad, hay gestos que yo a veces tomo, una mano puesta de determinada manera, un ojo que se cierra de determinada manera. Esa palabra que él dijo, eso que a mí me llamó la atención, dijo, lo que yo hago cuando me pasa eso en realidad es que quiero pasar desapercibido. Y ese pasar desapercibido, yo podría haberle preguntado, bueno, ¿qué es pasar desapercibido para vos? Es una posibilidad. Pero en ese momento algo me dijo, anda un poco más atrás, anda a ver cuándo esto apareció, dónde crees, y él entonces me dice, mira, esto yo me lo acuerdo, esto creo que me pasaba cuando yo tenía 6 años. A esa escena preliminar, a esa escena de los 6 años, Moreno la va a llamar la matriz. Es la escena en la que algo se generó. El locus, yo les dije, locus, matriz y status nascendi, ¿sí? Esa es la matriz. El locus ¿cuál fue el locus? Que a esa edad, a los 6 años, falleció su hermano. Y en ese momento era la muerte del hermano, el dolor de los padres, la tristeza de la casa, y por alguna razón, que no cabe aquí traerla, también el miedo al abandono. Dicho por él. Entonces yo le digo, te invito, aquí ya empiezo a trabajar con recursos del psicodrama, ¿no? Y le digo,
vamos a ese momento. Imagínate, bueno, todo un trabajo que hay que hacer de ubicarse en ese momento, hasta corporalmente, y le digo, ¿qué te pasa ahí? ¿Qué tenés ahí? Frente a esa situación, ¿cuál es la respuesta que estás construyendo? ¿No? ¿Cuál es el recurso que tú utilizaste a esos 6 años? Que no es el mejor, no es pero es el que esa personita de 6 años puede en ese momento. Eso es lo que se construyó, ¿no? Y entonces, él me dice, fue en ese momento donde yo dije, voy a pasar desapercibido, no les voy a dar trabajo, no voy a resultar molesto, no voy a... todo lo que se propuso en ese momento. Entonces, desde el trabajo psicodramático, lo que hacemos es, ahí, en esa matriz, yo focalizo mi acción en ese momento con el coachee. ¿Para qué? Porque estamos hablando, dijimos, espontaneidad, creatividad, y también estamos hablando de coaching y de generar nuevas respuestas frente a las circunstancias que nos atraviesan, y esa fue una respuesta que él generó cuando tenía 6, pero hoy tiene 34. Entonces, de lo que se trata es poder utilizar la técnica dramática o los procedimientos dramáticos para hacer una rematrización. Encontrar hoy, a los 34 años, una nueva respuesta para poder dejar de tener una respuesta frente a las actuales circunstancias de la de un joven, de la de un niño temeroso, con toda la situación circundante, que había podido dar como mejor respuesta a los 6 años. Y ahí es el trabajo de rematrización, donde yo lo voy dirigiendo en una escena, porque el psicodramatista es el director de la escena, como el director del teatro, y lo ubico en una situación en la que abro un espacio en el que le muestro, le digo, lo ponemos al Javier chiquitito, utilizo un almohadón para eso, ¿no? Estos son objetos intermediarios que llamamos en psicodrama. Entonces, y lo coloco ahí, le digo, mira, ahí está el Javier chiquitito, el Javier de los 6 años. Ese es el Javier que vos fuiste. Ese es el Javier que se le murió el hermano y está solo, está asustado, quiere pasar desapercibido, ¿sí? Y lo pongo frente a él. Y le digo, Javier, desde este Javier que sos hoy, este Javier de 34, con todo lo que has vivido y demás, conversá con él, decile algo. Mira, estoy pensando esto, me estoy acordando y hasta se me pone la piel de gallina. Le digo, ¿qué es lo que le dirías, no? Y él, muy, muy emocionado, le dice, sos muy chiquito para no pedir ayuda, sos muy chiquito para no pedir ayuda, te vas a quedar solito, vas a sufrir mucho, por favor, pedí, decile a tus papás lo que necesitas, aprendé, compartí, bueno, ya no puedo recordar todo lo que fue, ¿no? Y en ese momento, después, bueno, sale, lo invito a salir de ese lugar, y abro un espacio de procesamiento con él, y compartimos todo lo que había pasado y la posibilidad de todo lo que se le abrió a él a partir de haber podido observarse desde otro lugar, ¿no? Bueno, después hay mucho más de Moreno, donde habla de la teoría de los roles, y fue creador, como yo les dije, del test sociométrico, cosas que también las empleamos cuando trabajamos con técnicas dramáticas. Un poco porque me preocupa lo del tiempo, quería solamente compartirles una distinción que hay entre lo que son procedimientos dramáticos y lo que son técnicas dramáticas, ¿sí? Los procedimientos dramáticos son 3. Hay 3 procedimientos dramáticos: el psicodrama, el sociodrama y el role-playing.
Cuando estamos usando en nuestras sesiones de coaching role-playing, estamos usando un procedimiento dramático que tiene también sus fundamentos y su técnica de cómo realizar. Yo a veces en supervisiones veo que gente invita a hacer role-playing, pero sin conocer en realidad cuál es la técnica particular que tiene el role-playing. Entonces, procedimientos dramáticos 3, psicodrama, sociodrama y role-playing. Y dentro de los procedimientos dramáticos utilizamos diferentes técnicas dramáticas. Las técnicas son muchas, son muchísimas. Podríamos hablar como mínimo 20 técnicas dramáticas diferentes. Las más conocidas, les menciono algunas. Una es el soliloquio. El soliloquio técnicamente es pedirle al coachee que en determinado momento pararlo, detenerlo, ¿no? Y pedirle que en presente, ahora y en primera persona, yo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo frente a determinadas circunstancias, frente a determinada situación? ¿Qué es lo que estoy pensando? También podría ser, ¿qué es lo que estoy pensando y lo que no estoy trayendo a la conversación pública? ¿Qué es lo que tengo en mi conversación privada y que no estoy trayendo? A esto lo llamamos soliloquio, dije. La otra técnica, entre muchas otras que se usan en los procedimientos dramáticos, es la inversión de roles. Esta inversión de roles también requiere de técnicas que no las voy a traer ahora, no es solamente, bueno, pararse y hacer algo, pero tiene muchísimo que ver con el observador, con la teoría del observador, tiene que ver con la empatía, es invertir los roles, pero para poder meterse en los zapatos del otro y poder entender qué es lo que le pasaba en esa circunstancia, como dije antes, aunque no acuerde con ella. Esto requiere de una técnica también. Otra de las técnicas dramáticas que se usan en los procedimientos dramáticos es el espejo, donde nosotros como coaches tomamos la postura corporal, reproducimos de alguna manera lo que está presentando el coachee desde sus palabras, desde sus gestos, desde el tono de voz, y le hacemos un espejo, como si se estuviese mirando en nosotros. Y ahí, por ejemplo, podemos utilizar dos técnicas al mismo tiempo, porque nosotros le hacemos el espejo y a él le pedimos que haga un soliloquio frente a este ser que él está observando. ¿Y qué le provoca? ¿Qué le produce? Otra de las técnicas es la concretización. La concretización es una técnica espectacular, es buenísima, porque hasta podemos concretizar emociones, ¿no? Por ejemplo, él dice, el coachee dice, bueno, pues, siento culpa, ¿no? Y estamos trabajando con la culpa. Y por ahí yo percibo que las palabras no son todo lo elocuentes que podrían ser traídas por él. ¿Por qué? No porque no quiere, sino porque lógicamente puede haber resistencias, porque puede haber temores. Entonces, lo pongo en pie, le pido que se ponga en pie, yo también lo hago al mismo tiempo, no podemos dirigir desde un lugar sentados, y le pido, si la culpa pudiera tomar forma corporal, ¿no? ¿Cuál sería la forma que tendría esa culpa? Y le pido que con su cuerpo me exprese, es como si alguien entrara y viera algo y dice, ah, eso es culpa, ¿no? Pero es la culpa desde el observador que él es. Y una vez puesto en esa concretización, a veces no es el cuerpo, a veces es un dolor. ¿Qué forma tiene ese dolor? Y por ahí le pido al dolor, le pido que hable, o le pido a la culpa que hable. Y luego yo, como soy un auxiliar en ese momento, Moreno decía que Dios creó a los ángeles porque eran los auxiliares que él tenía, ¿no?
Y nosotros en la sesión de coaching vamos a ser un auxiliar del coacheado, del coachío del cliente. Entonces a veces yo tomo esa forma corporal y le pido a él que inicie un diálogo con esta culpa. ¿Y qué le diría la culpa a él? ¿Y qué le dice él a la culpa? Y hago interpretaciones y continuamos el diálogo a partir de ahí. Otra de las técnicas es una técnica que se llama interpolación de resistencias, es muy difícil, o si no, roles imprevistos. Un rol imprevisto, de pronto, esto lo trabajo mucho más cuando trabajo con equipos, ¿no? Estamos haciendo una escena donde él tiene un diálogo con su jefe o con algún colaborador, el coachee, y de pronto hago entrar en escena a alguien que no estaba previsto en la escena. O por ahí estoy trabajando en un marco de parejas, está un matrimonio, está trabajando, y de pronto en la escena no estaba, pero yo le pido a alguien del equipo o a alguien del grupo que entre y es la suegra que cayó sin aviso a la casa. Esto es como para generar alguna situación imprevista y ver ahí, en ese momento, en la creatividad, cómo es la respuesta que ambos dan ante una situación imprevista. Y otros podrían ser, otra técnica puede ser el doble o el doblaje, que esto tiene mucho que ver con las conversaciones privadas. El doble o el doblaje es que él se ponga, supongamos, yo tomo el rol de él, del coachee, en una situación en la que él está hablando, y lo que yo hago es, yo repito textualmente lo que él le está diciendo a su interlocutor, ¿no? Pero le pido a él que se ponga aquí al lado y que me diga qué es lo que estaba pensando y no decía en esa conversación pública que tenía con el otro. Esto es, podríamos llamarlo a esto, columna izquierda, como muchos de ustedes saben, ¿no? Entonces después, en esa misma situación, hago la técnica de la inversión de roles y lo pongo a él en su lugar de coachee, hablando con su interlocutor en esa escena que ocurrió y que a él no le gustó, que la trajo a sesión para trabajar, y yo me pongo al lado de él como su columna izquierda, como su conversación privada, y traigo a lo público esa conversación privada. Bueno, mis estimados colegas, habría mucho más, como se imaginan, para poder compartir. Yo fascinado de poder estar haciendo esto con ustedes, pero como el tiempo nos persigue y tenemos un tiempo límite para esta conversación, sí, me gustaría poder continuar a partir de preguntas, dudas o inquietudes que ustedes tengan en esto en relación a nuestra práctica, así que estoy abierto a eso. Por favor, háganme preguntas que yo pueda responder, no me hagan pasar vergüenza. Leonardo, yo arranco. Soy Jimena y aprovecho para... No te conozco personalmente, pero quiero muy cortito contarte que hace muchos años que recomiendo tu libro, porque es el libro que me resulta más fácil cuando alguien me dice, quiero hablar de coaching, ¿qué puedo leer? Y me parece que es un libro, para quien no sabe de coaching, muy bueno para entenderlo, así que te felicito por eso y me presento. Gracias. Leonardo, la pregunta que yo tengo tiene que ver, vos mencionaste que sos psicólogo. Yo me formé con Echeverría y en algún momento trabajamos algunas de estas técnicas esporádicas que en algún momento alguien traía, y siempre mi pregunta tuvo que ver con si quienes no estamos formados de la psicología, estamos obviamente con capacitación previa, si estamos habilitados, no porque nadie nos va a venir a pegar en la cabeza porque lo hacemos, pero si estamos habilitados a realizar estas actividades, esa es una pregunta. Y la segunda, cuando mencionaste algunas de estas, recuerdo que nos habían dicho, yo no me acuerdo con qué coach lo trabajé, que a veces es mejor, en vez de ponerse uno en el lugar del coachee, de darle ese espacio, poner un objeto. Esas son las dos preguntas que tengo para hacerte, si le sirve al resto, bienvenido. Ok, bárbaro, fantástico, gracias por tu pregunta. Mira, lo de los objetos, sí, se llaman, hay objetos tácitos y hay objetos imaginarios.
de pronto, suponete que la escena que vas a representar ocurre en un zoológico. No podemos tener un elefante adentro de nuestro escritorio, ¿no es cierto? Entonces, el elefante va a estar representado, yo uso mucho almohadones. El almohadón puede ser un amigo, puede ser un esposo, puede ser el perro de la casa, a veces se usan, y a veces cuando hay situaciones de violencia, donde hay que pegar, golpear o lo que sea, el almohadón es lo que sirve, ¿no? Y yo creo que no, que a veces trabajamos, yo por ejemplo cuando trabajo con equipos o con grupos, trabajo con un auxiliar que está formado por mí, entonces esa persona también se incluye, pero no estamos exentos, no solamente, estamos habilitados absolutamente para tomar roles. Cuanto más espontaneidad, mayor capacidad para asumir roles en la vida tenemos. Y es muy importante para el coachee que nosotros estamos ahí con él, le estamos diciendo, mira, yo estoy aquí para colaborar, no solamente desde la escucha, no solamente desde la interpretación, sino aquí me tenés de cuerpo y alma, y yo voy a estar colaborando con vos en esta situación. Así que desde mí y desde el psicodramatista que soy desde hace 40 años, te digo, estás habilitada para hacerlo, primero formándote para esto, ¿sí? Sí. Como yo dije, hasta la simpleza de un role-playing requiere de aprender la técnica del role-playing. No es solamente, bueno, vamos a hacer una escena. Y después lo otro sí tiene que ver con la ética, lo otro, que es hasta dónde yo como coach voy a meterme en determinadas situaciones con el coachee. El coachee, la persona viene a mí, me procura como psicoterapeuta o me procura como coach. Y ahí está el límite. A mí me viene a buscar como coach, o el otro me viene a buscar como terapeuta. A veces desde el rol de coach, y la persona está en terapia, y porque yo puedo hacer distinciones desde el rol de psicoterapeuta, le digo, mira, por favor, este tema, llévalo a tu sesión. Porque además habla del respeto que tenemos que tener por el profesional psicólogo. Y otras veces, si esa persona no está en terapia, o le digo, mira, hay algo que esto trasciende, ¿me das el permiso como para que yo pueda ir un poco más allá de lo que vos me viniste a buscar? Y ahí cuando me habilitan con el permiso, yo intervengo de otra manera. Otras veces es el mismo coaching que me dice, Leo, no me vas a analizar, ¿no? Y yo le digo, mira, ¿vos desde dónde me viniste a procurar? ¿Como terapeuta o como coach? Ahora, estas técnicas, aprender las técnicas, Jimena, te habilitan para trabajar. Fíjate que yo les empecé hoy diciendo, estoy mirando al costado, no sé por qué, porque yo, disculpe, no es que estoy quitando la vista, pero no tengo la costumbre de mirar a la cámara, y te estoy mirando a vos en la pantalla. Estas técnicas las usaba, fíjense, Moreno las usaba en la calle, en los parques, en las cárceles. Yo he intervenido con estas técnicas, por ejemplo, en situaciones de trabajo social. Recuerdo una, por ejemplo, con inundados. Aquí, en situación de inundados, yo fui a prestar mi colaboración desde el lugar de coach, y trabajaba con un grupo de gente que en ese momento se había quedado sin su casa, sin su vivienda. Y trabajé con ellos haciendo escenas, y recuerdo una particularmente, donde la cosa era, ¿cómo podrías expresar, esto, qué te pasa, qué estás sintiendo, qué? Y entonces, ¿sabes lo que hizo ese hombre? Se sacó una bota que tenía puesta, se sacó una bota, y delante de todos nosotros, sin hablar, la dio vuelta y dejó que cayera todo el agua que tenía. Esa imagen no requiere palabras casi, ¿no? Entonces utilizamos estas técnicas para muchísimas situaciones. Yo las enseño también para educadores, para que las puedan implementar en aulas, pero no por eso la habilitación de conocer la técnica no te habilita a que hables con tu alumno de 17 años para decirle que en realidad
el mal comportamiento de él tiene que ver con que su padre es un violento y que su madre no le dio el pecho bueno o el pecho malo y que todavía no resolvió el tema edípico. Esas son cosas que están fuera de nuestra competencia, no de nuestra capacidad, de nuestra competencia. Tiene que ver mucho con la ética desde dónde hacemos lo que hacemos. Gracias. Gracias a vos, Jimena. Leo, hay dos preguntas antes de que le pasemos a Elena el micrófono. Dice, a Carrillo, dice, la psicomagia y el psicomasaje, ¿lo has usado y dónde entran? ¿Como técnica o como un procedimiento dramático? No conozco. Declaro mi desconocimiento de lo que es la psicomagia y la psico... ¿Qué me has dicho? Y el masaje. Psicomasaje, exacto. No, yo tengo una formación en técnicas corporales, donde he aprendido mucho de masajes y demás, pero no lo utilizo y no lo implemento en mis sesiones de coaching. Y te dice Lilian, gracias por tu claridad. ¿Podrías recomendarnos un libro de Moreno como para iniciarnos, por favor? Sí, si lo encuentran, uno de ellos se llama simplemente Psicodrama. Psicodrama de Jacobo Levi Moreno, y después tenemos muchos grandes maestros argentinos. Yo, por ejemplo, mi gran maestro fue Eduardo Pavlovsky. Eduardo Pavlovsky falleció lamentablemente el año pasado, es un psicoanalista, psicoterapeuta, dramaturgo, director y actor, pero fundamentalmente psicoanalista, psicodramatista con el que yo me he formado y al que sigo admirando. Y de él tienen muchísimos libros en cualquier librería. Eduardo Pavlovsky, o directamente ir a la fuente, Psicodrama de Jacobo Levi Moreno. Gracias, Leo. Adelante, Elena. Elena, no tenés el micrófono. Ya, listo, ya está. Sí, le decía que me da muchísima pena que haya llegado la hora. Algunos me han escuchado decir que cuando se vive muy intensamente, el tiempo toma otros valores, y yo creo que eso nos pasó. Esta hora pasó volando. Así que realmente mil gracias por tu generosidad, Leo. Fue hermoso oírte. Creo que todos hemos llevado y tomado un pedacito de ti, así que te lo agradezco de corazón. Ojalá nos acompañes en otros. Y a todos, muchísimas gracias por este compromiso y por mejorar la calidad de la profesión. Así que mil gracias a todos y nos vemos pronto. Sí, muchas gracias a todos y los invitamos a inscribirse a Acto. Ustedes saben que es un esfuerzo muy grande que se está haciendo por tener las conferencias en español, y esta de Leo es el cierre de este primer bloque de conferencias en español. Ya les está poniendo Pau la dirección de Acto Online, donde van a poder ustedes encontrar la conferencia de Leo y las otras 7 conferencias que se dieron en todo este bloque de conferencias en español. Pero lo más importante, como les decía Elena, es estar unidos todos para elevar, para dignificar esta profesión de coaching, y los invitamos para eso a inscribirse, a formar parte de este organismo que está trabajando muy fuerte para que la formación y el desarrollo de los coaches sea tan profesional como todos los que estamos aquí lo queremos. Leo, muchísimas gracias por tu participación este día. Gracias a Pau, que nos hizo el favor de coordinar todo esto. Y buen día para todos. Gracias a todos. Leo, espero verte pronto. Gracias, el agradecido soy yo contigo, Elena, como siempre. Te quiero, te amo, te aprecio, y a todos ustedes por haber estado, y me quedo con ganas de más. Nosotros también. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Nosotros Elena. también, gracias.